Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Muy buenos días. Dios nos regala un nuevo día, nos regala su palabra y meditemos en ella. Quizás uno de los textos más agudos del apóstol San Pablo a lo largo de todas sus epístolas y de sus cartas es el mensaje que nos presenta hoy en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Cuando Pablo, meditando sobre su propia vida y la condición humana en general, descubre que los seres humanos somos tremendamente débiles a la hora de hacer y preservar el bien, el momento de rechazar y condenar el mal en nuestra vida. En efecto, afirma el apóstol San Pablo a los Romanos en su capítulo 7, no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. El apóstol Pablo descubre la profunda contradicción ética y moral que hay en su vida. Cuando queriendo hacer el bien, deja de hacerlo. Y a veces deseando no hacer el mal, sí lo realiza. Es que reconoce que hay una lucha interior entre su naturaleza humana orientada al mal y la gracia de Dios que actúa en su naturaleza humana se llama a sí mismo un pobre desgraciado. Pregunta el apóstol Pablo: ¿quién me liberará de esta realidad de muerte, de esclavitud? Pero él mismo se responde: la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor pudo salir vencedor. Ya no hay esta reflexión profunda, antropológica, que nos presenta el apóstol Pablo, la podemos aplicar a nuestra vida, que la condición humana, más allá de que seamos de raza blanca, negra, amarilla, mestiza, mulato, la condición humana es igual en todas las razas, igual en todas las culturas, igual en todos los tiempos. Es que esa es la universalidad del Evangelio. Esa es precisamente la fuerza de verdad que la acompaña, que es capaz de describir y descubrir cómo aquellas contradicciones de la condición humana que son profundamente comunes a todas las mujeres y a los hombres del mundo entero. En nuestra vida, en distintos momentos, esa lucha entre el bien y el mal, la debilidad que debemos tener, que aprendamos a confiar en Dios. Y como dice bellamente el Salmo de respuesta: instrúyeme, Señor, en tus leyes. Enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento
porque me fío de tus mandatos. Tú eres bueno y haces el bien. Que tu bondad me consuele según la promesa que has hecho a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré y tu ley será mi delicia. Aprendamos también a partir del Evangelio de este día, así como sabemos entender los signos de los tiempos, cuando va a hacer calor o frío, aprendamos también a leer y a juzgar los signos de Dios en nuestra vida. Reconozcamos que un gran signo de nuestro tiempo es el alejamiento de Dios. Una sociedad que se ha corrompido y enfermado moralmente, y podríamos decir que la gran tragedia del hombre es el pecado que no se reconoce. Hoy, los políticos, los gobernantes, los hombres de ciencia, los estadistas, los comunicadores sociales dicen: el gran problema del mundo es la pobreza. Pero podríamos decir, desde una mirada de fe y espiritual, que el gran problema del mundo no es la pobreza, sino el pecado de egoísmo, el pecado de insolidaridad, el pecado de injusticia, que es la raíz de la pobreza. Otros dirán, desde la psicología, la antropología, el psicoanálisis, la gran tragedia del mundo es el sinsentido de la vida en mucha gente joven. Podríamos decir, desde la fe y la espiritualidad, que la gran tragedia de la vida no es el sinsentido de la existencia, sino el vacío de Dios, con el vivir la vida humana de espaldas a Dios, porque nos han enseñado falsamente que Dios no es importante, y aún peor, que Dios es enemigo del hombre, que le roba su libertad, lo que es totalmente falso. Otros podrían decir, la gran tragedia del hombre es la soledad. Y lo podrán decir los psicólogos, los estudiosos en terapias de matrimonio, de familia y demás. Pero desde la fe diríamos que la gran tragedia del hombre contemporáneo no es la soledad, sino que es el desamor con el que vivimos, la incapacidad de compartir la vida, la incapacidad de tolerarnos, la incapacidad de sacrificarnos. Hoy convivimos muy fácilmente con un perro, un gato, una mascota, porque ellos no nos exigen, ellos no nos interpelan en la vida, pero nosotros somos capaces de amar a un ser humano. No lo somos. Esto genera profunda soledad, porque fuimos llamados a la comunión con otra persona, más que con animales, a la comunión con seres humanos similares y equivalentes a nosotros. Finalmente, podemos decir que algunos líderes señalan: la gran tragedia del mundo es la indiferencia en la que vivimos, la indolencia, la incapacidad de mirar y sentir el dolor de otros, los migrantes, los desplazados por la violencia, en fin. Diremos desde la fe que la gran tragedia no es la indiferencia humana, sino que la gran tragedia es la codicia, la avaricia del corazón del hombre y la mujer, que lo hace simplemente apuntar a su éxito personal, que lo vuelve vanidoso, autosuficiente, soberbio, prepotente y por tanto incapaz de sentir el dolor y el sufrimiento de los demás. No nos equivoquemos, no es la pobreza,
no es el sentido, no es la soledad, no es la indiferencia. Señor, si sabemos leer el clima y el cambio climático, que también sepamos leer los signos del mundo y que aprendamos a ser más solidarios, más amorosos, más humildes y sobre todo a reconocer que tú, Dios, guías amorosamente nuestra vida y que el hombre y la mujer sin Dios están condenados al sufrimiento y al fracaso de todo proyecto humano. El Señor nos dé su luz para meditar y practicar su palabra. Buen día.